Saludos cordiales. Se encuentran ustedes en el camino de Emaús para reconocer a Jesucristo resucitado. Saludos cordiales a toda la gente que nos sigue desde Colombia, desde Argentina, desde Italia, desde México y concretamente desde la Axarquía Malacitana, desde Málaga, Andalucía, España. Nosotros hacemos este programa concretamente desde la Villa Municipal de Ingenio, desde la Villa de Ingenio, concretamente en Gran Canaria, España. Y queremos en este programa comentarle un poquito todo lo que vamos a tener de contenido para compartir con todos ustedes. Ante todo, enviarles una bendición poderosa de Jesucristo para su vida y para cada uno de su familia. Dios es un Dios de familia y por eso nosotros, haciéndonos eco de su mensaje, de su evangelio, queremos bendecirles de esta manera con este programa, con este contenido, para que cada día usted pueda aprender a desatar todas las cosas que Jesucristo tiene preparada para usted. En este programa tenemos un reportaje muy especial que hemos querido hacer con un teólogo, él es José María Heredia Moreno, un teólogo de la Universidad Cristiana Reformada y que ha querido hablar específicamente sobre el espíritu de servicio de cada uno de nosotros y cómo lo implantó Jesucristo de una manera muy específica, concreta, para que nosotros continuáramos con ese legado y donde verdaderamente define cómo el mayor es el que sirve al menor. Entre otras cosas, y mediante una vuelta de página, tenemos testimonios de agradecimiento de la gente que agradece la labor que hacemos a través de nuestro programa El Camino de Emaús, enviando medicamentos a 3 iglesias de Cuba. Pues precisamente desde allí, desde Cuba, hay una iglesia que es Casa de Dios, Puerta del Cielo, y concretamente el líder de esa iglesia, uno de los líderes, que es Alfredo Lorenzo Mejídez, nos ha enviado un material de agradecimiento. Es el testimonio de una persona que ha querido decirnos cómo verdaderamente los medicamentos que nosotros le hemos enviado han surtido el efecto que necesitaba y realmente les ha sido de bendición. Nosotros continuaremos enviando medicamentos a esas 3 iglesias a la isla de Cuba. Es una forma de colaborar y de cumplir con la palabra de Dios mediante el conocimiento de que la fe es por obras. Dado que la asistencia aquí es algo en esta vida que no la tenemos solucionada, sino que tiene que ser entre nosotros, mientras que la salvación sí la tenemos a través de Jesucristo el Señor. Entre otras cosas, decirle que vamos a escuchar a un pastor que nos habla desde una iglesia que se llama Casa de Salvación y él nos habla sobre el diezmo y la ofrenda, si eso verdaderamente está vigente, si no está vigente, si realmente responde al llamado de Dios o no y verdaderamente cuál es la interpretación, la exégesis que se hace sobre el diezmo y la ofrenda. En definitiva, de algo que debe partir de nuestro corazón para agradar a Dios. Y no concretamente para industrializar a la iglesia, porque ese no es el fin de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando perdemos el concepto de que esta mano está en un mismo cuerpo con esta otra, hemos perdido la noción del Evangelio de Cristo. El cuerpo de Cristo es su iglesia, es su amada, por la que Él vendrá un día y creo que no falta mucho. Entre otras cosas, decirle que hemos recopilado una versión de una explicación, cómo una persona hace una explicación sobre una nueva definición del amor, pero que a mí me ha llamado poderosísimamente la atención y que he querido compartir con todos ustedes porque me parece una definición del amor muy singular, pero que es verdaderamente de bendición para que usted no cambie quizás su concepto del amor, pero sí pueda tener una apreciación nueva a nuevas posibilidades sobre el amor. Todas estas cosas las vamos a tener aquí, en el Camino de Emaús. Así comenzamos. Saludos cordiales, se encuentran ustedes en el Camino de Emaús, concretamente nosotros en el Parque de las Mimosas, en el municipio de Ingenio, en la Villa Cochinera, que es así como se le denomina, desde Gran Canaria, España. Y junto a nosotros el teólogo José María Moreno, una persona que ha querido acompañarnos en este programa porque nosotros descubrimos el otro día un post que él había publicado en sus redes sociales, pero ese post nos llamó a nosotros poderosísimamente la atención. Y bueno, pues le pedimos si tenía la amabilidad o la gentileza de poder compartir con nosotros ese post, esa palabra, pero desarrollado de una manera un poco más exhaustiva y que pudiera llegarles a todos ustedes como una herramienta principal para adorar al Señor y alabar a Jesucristo. Y nosotros no hemos dudado
Él tampoco ha dudado. Aquí está José María, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Miguel, sabes que te quiero mucho. Es un privilegio poder tenerte en nuestro programa, porque sabemos que es de edificación para toda la gente que nos sigue. Mutuo. Pero lo que sí, te pediríamos que comentes qué es lo que decía el post Por supuesto. y cuál es realmente el mensaje basado en la palabra de Dios que vamos a compartir con todos ustedes. Bueno, el día que tú lo viste, el día que viste ese post que puse, pues bueno, estaba leyendo la Biblia y de esas cositas que te vienen, por tanto practicar la lectura como es palabra viva, porque el autor sigue vivo y nos da siempre puntitos y directrices al leerla, pues entendí que había que poner esta frasecita que te puse, que ponía, hay que meditar en que por qué queremos la vara para medir y no la palangana y la toalla para servir. Claro, ¿y en qué se fundamenta ese concepto? Bueno, ese concepto teológicamente tiene muchos derivantes, ¿vale? Pero yo principalmente le he puesto 3 logias de la teología. Una es cristología, otra es soterología y la que voy a desarrollar un poquito más porque creo que conviene y además es muy acertado es la eclesiología. Entonces, bueno, es un tema que no tiene por qué ser controversico, no tiene por qué crear polémica porque es pura y llana palabra de Dios y claro, es una exégesis muy livianita porque tú sabes que yo me extremo mucho en este tipo de cosas claro, y tengo que coger y acotarme un poquito porque si no, pues me paso. Hombre, sabemos que está condensado, que realmente es muy amplio el tema, entre la diferencia de la vara para medir y la palangana y la toalla para servir. Es un estudio profundo, pero estamos deseosos de que lo podamos compartir con nuestra gente. Bueno, yo quiero compartir contigo estos 3 puntitos, son cortitos, porque entiendo que hoy en día la exégesis, así como tal, así de grande, como nosotros la entendemos, pues no todo el mundo puede captar, no porque sean menores ni porque sean menos, sino porque requiere una serie de conocimientos previos para poder llegar a vislumbrar lo que es la escritura a un porcentaje alto de lo que es. Entonces voy a dar reminiscencia para que por lo menos la gente vaya atando cabitos que son muy llanitos y espero que esto bendiga a todo el público, gente, claro, a todo el público. Entonces, bueno, como principalmente me voy a centrar en la eclesiología, voy a darte puntitos de la cristología. Por ejemplo, lo que te dije de que pues en Juan 13 Cristo llega y se presenta con esa, digámoslo así, esa metáfora de lavar los pies. Y verdaderamente hay un punto en el que me llama mucho la atención, que se despoja de ese lugar de maestro, de ese lugar que lo empodera socialmente para hacerse siervo. Entonces eso le da a entender a las personas y sobre todo a esos 12 discípulos que en aquel momento pues estaban allí y estaban disfrutando y atónitos de todo eso, de que Dios no solamente estaba lanzando un concepto altruista o de humildad, sino que lo que estaba diciendo era algo más potente, porque estaba representando ciertas cositas que ahora pues te voy a desglosar. Por ejemplo, aquí, que como ves tengo un documento un montón de grande y he tenido que ir subrayando de tanto que tengo, pero las frasecitas que yo suelto por aquí, cuando nos revela esto, que es el misterio de la encarnación, el Hijo de Dios se hace siervo en Filipenses 2, 6, 8, esto nos deja claro que cuando va y lava los pies está renunciando al lugar. Podemos parametrarlo y podemos colocarlo en ese lugar que Dios coge y desciende desde su divinidad hasta hacerse un ser humano para salvarnos. Entonces esto aquí, pues en fin, es lo que básicamente quiero decir en el punto este cristológico. La palangana y la toalla son un símbolo de su cruz. Verdaderamente sí lo son, porque la única forma de lavar pecados era con su sangre bendita y aquí la representación es clara y no da lugar a dudas. Entonces, por mi parte, esto es lo que voy a decir cristológicamente.
¿Qué es lo que se puede entender en cuanto a lo que la frase es? Porque no me desvío de la frase. Si tuviéramos que entrar en Juan 13, pues entonces ya no teníamos capítulo todavía para hablar, Claro. necesitábamos varios. Entonces, bueno, ese es el punto cristológico, que en resumidas cuentas lo que hace Cristo es despojarse de su lugar de confort para ir Claro. a salvar y a socorrer al hombre. Hay que situar a la gente que en ese momento Cristo era rabí, era el maestro. Exactamente. Entonces se despoja, estamos entendiendo que se despoja de esa categoría, por definirlo de alguna forma, Por eso te digo que y bajar, descender de nivel, de carácter social. Por eso te digo que socialmente desciende, Claro. Porque al hacerse siervo, claro, ellos, los 12 que había ahí, se quedaron pues atónitos, porque no entendían cómo su maestro le lavaba los pies. Incluso Pedro se enfada y le dice, no, yo te lavo los pies, y entonces él le dijo, que más tarde lo diré, Claro. que si él no lo lavaba, no tenía parte con él. Claro. Y aquí Exacto. pues todos podemos Entonces después entender. le dijo Pedro, dejaré que me lave la cabeza, Exacto, los pies y el porque cuerpo. Claro. Cayó esa rema, le cayó en ese Claro, momento esa y digo, revelación. wow, porque si no es imposible. Soterológicamente, bueno, sabemos que la limpieza del hombre por parte de Cristo es bastante potente aquí. Soterológicamente la salvación es así, el lavamiento no es meramente un gesto moral y de humildad, tiene un valor salvífico total, porque el plan salvífico pues no es otra cosa que lavarnos y presentarnos ante Dios limpios para poder tener acceso Claro. nuevamente a Él. Claro. Entonces esto es una cosa que no representa tampoco tanta dificultad para entenderlo. Como te decía antes, él le dice, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Y Claro. automáticamente Pedro le cae ese puntito y dice, no, solamente me lave los pies, lávame la cabeza y voy contigo, como decimos nosotros, a hierro. Claro. Aquí se da una diferencia esencial y por eso te la leo, porque me costó mucho darle vueltas a esto. La vara busca exigir pureza desde fuera, pero la palangana muestra la pureza que solo Cristo concede desde dentro. Cuando hablamos de la vara que concede la pureza de fuera, estamos hablando de un lavado artificial, que es superficial totalmente, Claro. pero por dentro nadie lava, solamente Él. Amén. Claro. Y aquí es donde quiero dar este puntito soterológico, que creo que es bastante importante, no solamente para las personas que son creyentes, sino también para nosotros, porque continuamente tenemos que estar recordando esto. Claro, alimentándonos. Y dándole vueltas, porque Dios siempre va regalando puntitos para llevarnos a donde tiene que ser. Después, la eclesiología, que yo la tengo aquí en varios, porque desde que me lo dijiste me entusiasmé y me volví loco escribiendo, y entonces ahora tengo que parametrar mucho y tengo que claquetar las cositas. Cuando dice Jesús también le dice a los discípulos lavaros los unos a los otros. En ese capítulo de Juan 13, sí. Aquí ya podemos entender que está mandando a la iglesia esa reciprocidad. Claro. Que podemos extrapolarlo a ese contexto, que es la que está mandando a la iglesia, a la reciprocidad con esa labor que él le estaba indicando. Esa reciprocidad que tenían que tener unos con otros. Sí, y el concepto era que el mayor sirve al menor, por supuesto. Por eso está este concepto que a lo mejor algunos podrán enchufarlo en otros sitios, pero esto es bastante claro. La comunidad cristiana no se fundamenta en estructuras de dominio ni en criterios de medida externa, sino en la mutua diaconía, que es el servicio. Es el servicio. Claro, ahí ya podemos entender por qué le dice lavaros los unos a los otros. Ya este mandato que da se extiende y se expande a nuestros días. Claro. Por eso, porque Dios no da puntadas sin hilo y las cositas las hacen muy bien. Entonces, cuando dice esto, personalmente a mí me maravilla. Claro. Porque es impresionante. Es que Dios ahí hace un despliegue. Una dosis de humildad. Ahí está haciendo un despliegue y está dando unas coordenadas para la futura iglesia que son fundamentales. Claro, aquí volvemos otra vez a hablar de la vara y de la palangana. La vara mide y separa, la toalla une y reconcilia. Claro, el servicio, que verdaderamente es lo que Dios imparte, lo que Dios trae, es lo que promueve la unidad de la iglesia para con el mundo. Y esto es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque verdaderamente no se entiende así muchas veces y varias veces se malinterpreta, ¿no? Claro.
Principalmente se malinterpreta porque hay que tener claro lo que viene a ser la diferencia entre autoridad y jerarquía, ¿no? Claro. Y aquí eso se borra literalmente. Es que verdaderamente cuando nos venimos a dar cuenta, ¿no? Porque es normal, ¿no? Yo aquí tengo muchas cosas, pero te lo voy a decir lo que esencialmente es. La jerarquía es una estructura que está fundamentada en base a la autoridad. La autoridad es un don divino. Claro. Y lo que hace simplemente la jerarquía es promover y a través de esta jerarquía representar a esta autoridad que llega. Claro. Claro, entendiendo esto ya podemos tener una idea bastante clara de lo que viene a decir Cristo cuando toalla y palangana. Y palangana, claro. Claro, es que esto parece que no, pero verdaderamente tiene un contexto muy fuerte. Después, la iglesia, ¿vale? Cuando hablamos de, por ejemplo, carisma, todo el mundo confunde el carisma con aquel brillo que tiene la persona, claro, y tal, claro. Pero el carisma es un don de Dios. Amén. Claro, literalmente significa don de Dios. Don de Dios. Claro, entonces cuando nosotros vemos el tema este del ministerio, de los ministerios, en esta forma de que él da, a unos le da pastores, a otros le da, que aparece en apóstoles, evangelistas, maestros. Cuando él habla de eso, verdaderamente lo que está diciendo es que expande la iglesia, porque el punto del texto es para la edificación de los santos, está hablando de un servicio. Claro, tenemos que entender como santos nosotros, totalmente. Los que somos partícipes de la iglesia. Ahí viene la gente que está llamada a la iglesia, que está llamada a adorar a Jesucristo, son los santos. Aquí vemos, porque Él ya lo da por hecho de que somos santos. Es que totalmente. Por eso aquí viene a colación lo de lavaros los unos a los otros. Claro, aquí vemos cómo unos tienen que servir a otros, y esto particularmente a mí me alucina, porque lo dice y no pierde el hilo. Es que la coherencia de Dios aquí, esto es, fíjate lo que escribí aquí, esto implica que la autoridad en la iglesia fluye del Espíritu y no de la institución. Claro. Se puede caer en el error de institucionalizar las cosas. Claro, sobre todo cuando muchas veces encontramos hoy en día en diferentes iglesias ministros que mantienen una cierta superioridad, mantienen una... No estoy haciendo una crítica, simplemente estoy intentando de evidenciar cosas que suceden porque también somos humanos y estamos dentro de un cuerpo humano. Pero es real. Ministros que muchas veces mantienen una cierta superioridad, un cierto distanciamiento con las ovejas, que esto es lo que Cristo borra por completo y donde manda a través de la toalla y la palangana a servir. El mayor sirve al menor. Claro, es que si te das cuenta, Miguel, esto tiene un contexto bastante amplio, porque también está el otro extremo de que las ovejas dependen tanto del pastor, tanto de la figura de autoridad, que esa figura de autoridad se ve obligada, entre comillas, se obliga, y ya se piensa que es indispensable, porque el pueblo no camina sin estar agarrado a él, y eso tampoco es. Claro, el liderazgo tiene que ser directamente a través de Cristo. Él dijo, es el camino, la verdad y la vida. Yo creo que Dios habla constantemente de mantener el equilibrio a lo largo de toda la Biblia. Y creo que el cristiano a veces se va un poquito, pierde el equilibrio. Se va un poquito de la tangente y se tira al extremo, y ahí es donde viene particularmente para mí los problemas, ¿no? Exacto. Claro. Después hay un puntito que este sí lo quiero leer tal y como es, porque esto me encanta, ¿vale? Adelante. La imagen fuerte, ¿vale? Que yo le catalogué imagen fuerte porque se me representó así. Si la jerarquía se concibe como vara para medir, la iglesia se vuelve rígida y controladora. Rígida y controladora, la iglesia. Cuidado. Es que esto es bocata de cardinales, para el que sepa entenderlo. Claro. Si se entiende como toalla y palangana, la iglesia se convierte en una comunidad que lava los pies del mundo y hace presente el reino de Dios. Amén. El servicio desata todo el potencial de la iglesia en la tierra, porque estamos imitando nada más y nada menos que a nuestro modelo, que es Jesucristo. Jesucristo, claro.
Esto es una exégesis breve, porque sé que dispongo Claro, que da para mucho. de tiempo limitado. No importa, igualmente le comprometemos a José para volver a estar en nuestro programa trayéndonos alguna cápsula de estas características que seguro es de bendición y de edificación para toda la gente que nos sigue. Yo quisiera, si tú me lo permites, Claro que sí, José. de dar un pequeño mensaje a la gente que Claro, nos ve. adelante. Yo puedo dar testimonio y puedo corroborar Aquí. que sin Dios no se puede vivir. Es imposible vivir sin Dios. Animo a todo el mundo, a aquel que lo conoce, a que se acerque mucho más a Él, y al que nos está viendo que no lo conoce, que por lo menos le conceda ese voto de confianza al menos por una vez. En este mundo encontrarás mucha falsedad, muchas cosas perecederas. Lo único que prevalece por encima de todo es Jesucristo. Espero y deseo que seáis bendecidos y sobre todo que seáis gobernados por Dios. Dios os bendiga. Alfredo, entonces, además quería transmitirle, conversando con usted el otro día, me hablaba de Miguel Heredia, la persona encargada de enviar estos medicamentos, de hacer estos donativos a Cuba, a la iglesia de Chaparra. Y yo quería que en mi nombre usted le transmita este mensaje. Decirle, como yo siempre digo, primero que nada agradecida con Dios de poner personas como ustedes, pero que le haga llegar este mensaje al señor Miguel Heredia en mi nombre, de que gracias a estos medicamentos que ellos pueden donarnos a este pueblo que estamos acá tan alejados, que realmente con las situaciones que estamos viviendo, que ellos todavía logren poner medicamentos para ayudarnos, eso realmente solamente se logra hacer con Dios. Y yo le digo, transmítale al señor Miguel Heredia mi agradecimiento eterno, porque con la pregabalina es con el único medicamento que yo realmente he tenido alivio, porque yo sí tomo analgésicos de todo tipo, paracetamol, ibuprofeno, Cocedal, tramadol, pero eso es alivio en el día. En cambio, la pregabalina duerme el nervio. La pregabalina es el medicamento de elección para esta neuralgia que yo tengo. Ella me duerme el nervio y yo, mientras estoy con el tratamiento de pregabalina, yo me mantengo estable, mantengo mi vida sin dolor, y eso agradecida con Dios. Entonces, a ustedes que hacen posible que este medicamento llegue a nosotros, a Miguel y al resto de las personas que trabajen directamente con él para hacer este grupo de apoyo que hace posible ayudarnos un poquito en aliviar nuestra salud, mi eterno agradecimiento. Bendiciones para todos. Amén. Que Dios nos siga ayudando. Gracias. He tenido la oportunidad de rescatar de las redes sociales un material que creo que es precioso y que yo estaba en la obligación de tener que compartir con cada uno de ustedes. Un material que habla sobre de dónde vino Dios y que es verdaderamente una explicación magistral. A mí me pareció magistral, por eso lo he querido compartir con ustedes y que ustedes puedan tener, eso sí, hay que seguirlo atentamente, a los conceptos que este hombre va barajando y va explicando de una manera muy singular, pero realmente que ha sido de una cátedra magistral, repito, y que realmente su eficacia en los conceptos que tenemos nosotros acerca de Dios es realmente enriquecedor.
Para ser filosóficamente consistente y ser una persona muy honesta, seguro que puedes decirme de dónde vino Dios. Y además, una vez que me hayas dicho de dónde viene Dios, por favor intenta aclarar cómo puedes imaginar que una fuerza espiritual puede tener un impacto en un universo material para crearlo. Tu pregunta, ¿de dónde vino Dios?, asume que estás pensando, obviamente, en el Dios equivocado. Porque el Dios de la Biblia no se ve afectado por el tiempo, el espacio o la materia. Si así fuera, no sería Dios. El tiempo, el espacio y la materia, todos tienen que existir en el mismo instante. Porque si hubiera materia pero no espacio, ¿dónde la pondrías? Si hubiera materia y espacio pero sin tiempo, ¿cuándo lo pondrías? La Biblia responde a eso en 10 palabras. En el principio, hay tiempo, Dios creó el cielo, hay espacio, y la tierra, hay materia. Entonces tienes tiempo, espacio y materia. Tenemos una trinidad de trinidades allí porque sabes que el tiempo es pasado, presente y futuro. El espacio tiene largo, ancho y alto. La materia tiene gas, líquido y sólido. Tienes una trinidad de trinidades que se crearon instantáneamente. Y el Dios que las creó tiene que estar fuera de ellas. El tipo que creó esta computadora no está corriendo allí cambiando los números en la pantalla. El Dios que creó este universo está fuera del universo. Y si piensas que una fuerza espiritual no puede tener ningún efecto en un cuerpo material, supongo que tendrías que explicarme cosas como las emociones, el amor, el odio, la envidia, los celos y la racionalidad. Quiero decir, si tu cerebro es solo una colección aleatoria de sustancias químicas que se formaron por casualidad durante miles de millones de años, ¿cómo puedes confiar en tus propios procesos de razonamiento y pensamiento? ¿O acerca de lo que piensas que está bien? Entonces tu pregunta, ¿de dónde vino Dios?, es asumir un Dios limitado, y ese es tu problema. El Dios que adoro no está limitado por el tiempo, el espacio o la materia. Si pudiera encajar al Dios infinito en mi pequeño cerebro, no valdría la pena adorarlo. Gracias. Es cierto que hoy por hoy hay muchísimas personas que se han defraudado en la iglesia. Sí, lo digo así. Hay muchísimas personas que se han defraudado porque han visto cómo la iglesia se ha industrializado. Y verdaderamente la iglesia no fue creada por Jesucristo cuando Él le dijo a Simón, Simón, tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. No tú, Simón, sino yo edificaré mi iglesia. Pues el hombre que es quien administra y quien ministra la iglesia de Dios, son los que en algunas ocasiones se han desviado del camino, han desvirtuado un poco lo que es el concepto de la iglesia tal como Jesucristo la creó y de alguna forma u otra han industrializado la iglesia. Por eso mucha gente se ha defraudado con el diezmo y con la ofrenda. Pero a mí me llamó poderosamente la atención la explicación que da una persona de una iglesia que se llama Casa de Salvación, porque habla de que verdaderamente la ofrenda somos nosotros. Nosotros somos una ofrenda viva para Jesucristo. ¿Qué le ofrecemos? Nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, de entender, de comprender, de amarle, de adorarle, de alabarle cada día, en cada momento, en cada lugar, de establecer una relación sobrenatural con Él, desatando su poder sobre nosotros. Y nosotros estar cada día viviendo más en su presencia, disfrutando del amor que Dios derrama y derrocha sobre cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, sobre cómo verdaderamente la ofrenda somos nosotros. Pero sí es cierto que la ofrenda tiene que partir del corazón y ser una ofrenda que implique un sacrificio del bolsillo, de nuestro esfuerzo. La ofrenda tiene que representar un sacrificio. ¿Por qué? Porque si no hay sacrificio, no se producen los milagros. Para que se produzca un milagro tiene que haber un sacrificio en un altar. El sacrificio que hacemos cada día, nuestra ofrenda, es un sacrificio agradable a Dios. Cuando nosotros ofrendamos con nuestro dinero en la iglesia, estamos contribuyendo a los gastos que tiene la iglesia. Estamos contribuyendo a poder a lo mejor ayudar a un hermano que lo necesita, a alguien que no ha tenido ese mes para pagar su alquiler, o a alguien que no ha tenido en ese tiempo para comer o para un medicamento o para lo que sea necesario. Pero verdaderamente tiene que ser para Jesucristo, para su obra, para sus bendiciones, para Él poder ser exaltado, alabado y celebrado con nuestra ofrenda y con nuestro diezmo. El diezmo era en la antigüedad la 10ª parte de lo que existía
en la cosecha y había que entregarlo en el alfolí. El alfolí era un lugar de almacenamiento de bienes. Y es una promesa la que hace Dios cuando le dice al hombre, pruébame en esto, ¿verdad? Yo, como verán, les cito el pasaje bíblico de Malaquías que tienen ustedes en pantalla para que puedan consultar el texto de lo que establece, cómo establece el diezmo el Señor. Muchos dicen que eso era en el Antiguo Testamento, que con el Nuevo Pacto eso no tiene eficacia, no es interpretado de esa manera, porque con la venida de Cristo el diezmo pasaba a ser de la ley, lo que mandaba la ley. Y con Cristo el diezmo quedó abolido. No, mire, yo le voy a explicar. Esto tiene que ser algo que parta de su corazón, que el Señor ponga en su corazón, porque si usted hace algo que el Señor no pone en su corazón, déjeme decirlo así de claro, lo que usted hace es una hechicería. De manera que yo estoy obligado a hacer lo que el Señor pone en mi corazón, en mi espíritu, y eso lo hago con alegría. ¿Por qué? Porque eso es agradable a Dios. Es una ofrenda de aroma, viva, presente al Señor. Y el diezmo tiene que ser algo que parta de nuestro corazón. De nuestros corazones, porque en definitiva, las personas que verdaderamente diezmamos, cuando el Señor lo pone en nuestro corazón, sabemos y entendemos lo que el diezmo desata en prosperidad, porque fue una promesa que el Señor nos hizo y Él la cumple. Dios no es un Dios para prometer algo de día y olvidarse por la noche. Dios lo que promete, lo cumple. Y lo vemos como está explicado de esta manera con este pastor de esta iglesia que se llama Casa de Salvación. Luego está el debate de, pastor, pero el diezmo está vigente, no está vigente, para el roñoso no está vigente. El roñoso siempre te dirá que se cumplió en la ley y ya está, y no hay más. Y que se abolió en la ley y en la cruz del Calvario el Señor sacó el diezmo. Eso te lo dirá el roñoso. Entonces, ¿el diezmo es impuesto como en la ley? Tampoco. Porque el diezmo, la primera vez que aparece, no aparece en la ley de Moisés. Moisés todavía no existía, aparece en Abraham. Y no solo en Abraham, aparece en Jacob. Y no solo en Jacob, aparece en Mateo. Cristo dijo a los fariseos, dice, vosotros que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejasteis lo más importante, la misericordia, la justicia y la fe. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué es más importante? ¿El diezmo, la justicia, la misericordia o la fe? No, está diciendo el Señor, es más importante la justicia, la misericordia y la fe. Pero dijo el Señor, era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. En el Nuevo Testamento no hay como tal un versículo que diga, hermanos tacaños de la iglesia del siglo XXI, dejar de diezmar porque no es bíblico, no existe. Pero tampoco podemos decirle a la gente que si no diezma le está robando a Dios, porque eso es en una dispensación antigua, la dispensación de la ley para los hijos de Jacob. En el Nuevo Pacto dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, tanto el que ofrenda como diezma o siembra lo tiene que hacer como quiera, cuando quiera, como proponga en su corazón y con alegría. Y como dice la Biblia, no por necesidad, porque la ofrenda no es una limosna. Según la ofrenda de los macedonios, esto era un privilegio. Habrán escuchado ustedes muchísimas veces el texto bíblico que dice el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera. Aquel texto que habla sobre el amor. Vale, lo tienen ustedes en pantalla. Ahí pueden consultar acerca del amor. Pero yo he encontrado en las redes sociales una explicación del amor que a mí me ha sido de gran bendición y por eso quiero compartirlo con ustedes de esta manera. El amor no es que alguien te gusta y te acostás con esa persona. El amor no es pasión, el amor no es deseo, aunque tenga pasión y deseo, pero es algo más. El amor implica una construcción, el amor implica un dedicarse a esa persona, a conocerla, a entender dónde le aprieta el zapato. El amor es incómodo, digo, esto es lo que quiero decir, ¿no? ¿Saben qué amores son cómodos? Los que pide esa gente que dice, yo soy así, el que quiere que me quiera, el que no, ya sabe lo que tiene que hacer. Esa gente con la que no se puede construir nada sano. El amor es entregarle al otro un poder sobre mí, porque esa persona conoce mis secretos, conoce mis debilidades, conoce mi historia, mis tristezas, mis frustraciones. Y yo creo que la persona que nos ama es la que renuncia a usar ese poder que tiene sobre nosotros para lastimarnos. No te hago daño,
no utilizo lo que sé de vos para lastimarte. Digo, me parece que también tiene que ver con todo eso el acto del amor, ¿no? Queremos un amor que nos complete, ¿sí? Y eso no va a pasar nunca, porque a toda media naranja al menos le falta un gajo. Y lo vamos a corroborar viendo chorrear jugos de desilusión, ¿no? Y lo importante a veces en el amor es soportar esos gajos que faltan y esas desilusiones apostando a algo en común. En una relación con Jesucristo hay algunas cosas que, por supuesto, Dios nos las va a decir al oído, nos las va a revelar al oído. Porque es importante tener en cuenta que Dios las ha dicho ya y las ha revelado a través de su palabra. ¿A quiénes? A aquellas personas que verdaderamente le aman de corazón y aman la verdad, y le buscan para poder conocerlo a través de su palabra. En ese libro único, donde la palabra está explicada por el propio autor, que está vivo porque es eterno. Y responde a su llamada, responde a su clamor. En la escritura de Mateo 24:35 Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Mateo, donde Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, deja algo muy claro, que lo podemos comprobar en Hebreos 4:2 y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.